Para un ciudadano normal no es evidente que RCN es el medio uribista. Para María Paula es evidente que Néstor Morales tiene una agenda duquista, no es evidente. Entonces me parece que si estamos abogando por la transparencia del periodismo, sí debe ser transparente en este tipo de cosas. Escuchamos pero no juzgamos, es nuestra sección que viene a continuación y en la que vamos a hablar de esas declaraciones que ha dado el candidato Iván Cepeda en una entrevista con Cecilia Orozco, con la periodista Cecilia Orozco, en donde él asegura que los medios de comunicación deberían confesar públicamente su afinidad política. ¿Por qué lo dijo? Pues porque estaban hablando, le preguntó Cecilia, incluso ese fue el motivo de la entrevista, la conversación con Iván Cepeda, de ese reportaje, esa investigación que publicó hace unos días, La Silla Vacía, en donde vuelven a hablar sobre, o pone sobre la mesa, la presunta relación del candidato Iván Cepeda con la marcha del 8 de marzo de 2008 y pues las FARC, la guerrilla de las FARC. El candidato Iván Cepeda pues dice que esta investigación tiene detrás un fin político que incluso fue utilizada, fue instrumentalizada por parte de sectores de la oposición, específicamente el uribismo, para hacer campaña en su contra y también para incluso ir a denunciarlo ante Estados Unidos para que se investigue cuál fue su vínculo, si es que lo hubo, con la guerrilla de las FARC, con las extintas FARC, ya que pues lo que nos mostró esa investigación de La Silla Vacía es que supuestamente existen unos correos en donde se menciona por parte de una guerrillera pues al señor Iván Cepeda y pues la colaboración que se estaban buscando mutuamente para esa marcha de 2008. Esto, por supuesto, genera un debate bien interesante porque realmente, pues, muchas personas han pedido eso, que los medios se destapen, que se quiten la máscara, como dicen algunos también, y digan claramente ante la opinión pública y expresamente, pues, cuáles son sus tendencias, sus ideologías, su línea editorial y su afinidad política, que es como lo menciona el candidato Iván Cepeda. De eso es lo que les queremos hablar y queremos abrir un debate con dos expertos que nos acompañan a esta hora aquí en De Frente. En primer lugar, quiero saludar a María Paula Martínez. Ella es periodista, politóloga y también creadora de Presunto Podcast. Gracias, María Paula, por estar aquí con nosotros hoy en De Frente. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Esto me parece que es un temazo. También está con nosotros el profesor Omar Rincón. Él es crítico, mediático, analista y experto en televisión. Gracias, profesor Omar, por darnos este espacio aquí en De Frente también. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hola María Paula y hola vos. Bueno, hablemos inicialmente de la pregunta que nos estamos haciendo y es si deben los medios pues confesar, si se puede decir así, su afinidad política. María Paula, ¿cuál es la respuesta que tú tienes? No sé si estamos pensando en una confesión en términos de tiempo, porque yo creo que normalmente lo hacen. Los medios lo hacen y son famosas las portadas o las columnas de opinión en las que finalmente el día antes o 3 días antes los medios, sobre todo la prensa, se la juega, ¿no? Y dice cuál es su candidato. Entonces no es verdad que haya sido un espacio desconocido, que nunca sabemos, que seguimos como en este discurso de la neutralidad o de la objetividad, ¿no? Yo creo que eso ya está revaluado. Lo que tal vez se refiere el candidato, y aquí me voy a lanzar con una suposición, es que sean más transparentes desde ya, desde antes, desde siempre. Y yo me pregunto, ¿es la afiliación política? ¿Es también la transparencia con, no sé, de quién reciben recursos? Estamos solamente hablando de que se ubiquen en una posición del espectro ideológico, ¿no? Que hay algunos medios que la tenemos clara desde hace un montón, ¿no? El Nuevo Siglo, por ejemplo, ¿no? Un periódico conservador de derecha católico, o si está hablando de una transparencia, o si estamos hablando, y si esto es más interesante porque un caso como este nos pone a hablar de periodismo, y eso me parece que es un gana-gana, de los medios, de cómo se enuncian, desde dónde, pues si es solamente afiliación política o es más lo que estamos pidiendo que transparenten hacia la audiencia, hacia nosotros. Claro, pero es simplemente el hecho de que sean transparentes o
y esta pregunta se la hago al profesor Omar Rincón, o también está el debate de si eso está bien o está mal hacerlo, el hecho de tener una afinidad política, una afiliación política per se. Bueno, yo te digo tres cosas. Históricamente, Colombia, cuando ustedes no han nacido, ni María Paula ni vos, estían los noticieros de televisión y uno era del Partido Conservador, otro de Pastrana, otro de Álvaro Gómez, otro de Alfonso López, otro de Turbay, otro de hasta el M19 hubo un noticiero. Y eso nos parecía re mal y creo que era re bien porque uno sabía dónde ubicarse. Cuando surge Caracol y RCN y El Tiempo decía es un medio liberal y Vanguardia Liberal se llamaba el periódico de Bucaramanga y el colombiano decía es un medio del Partido Conservador. Era evidente que uno sabía qué estaba leyendo y desde qué lugar de interpretación pasó. En el mundo contemporáneo, eso pareciera que se perdió y que todos son objetivos, le quitaron Liberal a Vanguardia, le quitaron un periódico liberal al Tiempo, y creo que la transparencia ahí sí es importante, porque ¿por qué los medios no hacen lo que le exigen a la sociedad? O sea, a la sociedad le exigen transparencia en todo, a las empresas, a los políticos, a los senadores. Y los medios no son transparentes, ni qué piensan, ni qué financian, ni qué tipo de cosas. Y María Paula dice que eso es evidente. Para María Paula, que es una crítica de medios. Para un ciudadano normal no es evidente que RCN es el medio uribista. Para María Paula es evidente que Néstor Morales tiene una agenda eduquista. No es evidente. Entonces me parece que si estamos abogando por la transparencia del periodismo, sí debe ser transparente en ese tipo de cosas. Y lo segundo es que no hay neutralidad, todo medio es militante, inclusive el tercer canal, todos somos militantes en alguna cosa, en una sociedad liberal, en derechos humanos, en feminismo, en una sociedad que queremos crear. Ese cuento de que somos neutros, pues no existe. Conversación, aquí hay dos ejemplos que me parecen claros. Por ejemplo, uno ve la gente que critica a RTBC y dice, pues es que el portal oficial del gobierno le están haciendo publicidad y no sé qué, y otros lo comparan del otro lado con Semana. Entonces también cuando se ponen así de frente, la gente también se escandaliza. O sea, sí estamos preparados para que los medios nos digan directamente qué posición política tengan, también teniendo en cuenta que uno puede entrar a cualquier medio y puede tener un pensamiento totalmente contrario, ¿no? María Paula. No, pues es que los dos ejemplos que das parece que tienen características muy distintas. El recado de TVC, que eso me parece que es distinto, porque el medio público está llamado a cumplir una función, mientras que los medios comerciales, que es sobre los que estamos hablando, y sobre los medios privados, no. Y yo no creo que sea evidente. Ese no era mi punto, y si se entendió eso, ¿qué? Me aclaro, y yo creo que no es evidente. Es evidente el último día cuando El Tiempo saca y dice, mi candidato es este, que a eso estamos acostumbrados, ¿no? En la última editorial, entonces se la juegan en ese momento. Por eso decía, tal vez es un asunto de tiempo, ¿no? Porque siempre estamos esperando a que hagan ese llamado. Para algunos era obvio, obvio, ya sabíamos. Para otros no, pero se demoran mucho en decirlo como tan de frente. Yo creo que el reclamo RTBC es muy válido por convertirse en un canal o en un sistema de medios, porque no solo el canal, en un sistema de medios poco independiente, y eso tiene que ver no con este gobierno, sino con cómo quedó con la ley TIC, y los riesgos de convertirse en propaganda eran muy altos y lo estamos aquí viviendo, y la puerta giratoria entre presidencia y RTBC. Y el caso de Semana en la oposición, pues es un poco distinto a la Semana cuando no hacía oposición al gobierno, pero es un medio comercial que recibe pauta, que se le ha cambiado el sistema que recibe pauta del gobierno y que milita, ¿no? Desde que están los Gilinski. Antes teníamos claro también en dónde militaba en contra y a favor ahora de su periodista candidata, ¿no? Creo que ese es donde no hay tantos grises, diría yo, en los dos ejemplos que pusiste. Sí, María Paula, pero yo quisiera que habláramos del caso puntual de la silla vacía, que fue lo que provocó pues estas declaraciones del candidato Iván Cepeda, porque también en medio de todo, pues no sé si ustedes lo ven así, puede parecer una
estigmatización por parte del candidato a un medio que, si bien se pudo haber equivocado en la metodología de la investigación para publicar ese artículo relacionándolo a él con las FARC, pues nos ha demostrado, además la periodista que lo hizo, que ha hecho investigaciones completamente independientes en el pasado, que además pues no tiene un sesgo ni una ideología política como lo quieren hacer ver, y es que esto tuvo detrás pues una postura política o una militancia incluso para atacar al candidato de la izquierda. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Yo? Sí, ¿Omar? María Paula, adelante. ¿Omarito? Bueno, yo frente al caso tengo varias cosas. Yo creo que no es un asunto de ideología, o ese no es como el prisma del que uno lo debería mirar, de ideología izquierda o eh, en contra o defensa de la derecha o oposición de un medio. Yo creo que el caso eh, tiene, digamos, errores en la manera en que enuncia a prensa rural. Yo no más aplicaría a los tres medios. Yo creo que hay que diferenciar Caos, Rebelión y Prensa Rural. Que Prensa Rural pide una rectificación, que la silla se mantiene. Me parece que todo eso nos deja como pistas. No creo que es un problema en la investigación. La investigación es bien interesante lo que hacen con todos estos documentos. No es tampoco muy novedosa en la medida que eso ya lo conocíamos. Me parece también que son válidas las preguntas a un candidato, que aunque legalmente eso ya no tenga camino, porque el- por lo que sabemos, ¿no? Porque no se cuidó la custodia y demás, y porque hayan sido ya no tomados en cuenta por la ley, creo que el periodismo está en otra cancha y puede hacer preguntas, puede hacerle preguntas a un candidato. Entonces me parece que no es toda la investigación, creo que hay un foco en lo que pasa en esa frase, que es una ligereza que podría no estar y no cambia todo el resto de la investigación. Y me parece que el candidato puede, como candidato ahora, dar una respuesta más compleja, más profunda. No solamente eso ya no está, eso ya la ley no lo va a tener en cuenta, entonces yo ya no respondo. Y creo que a todos, a la silla, a la filiga contra el silencio, incluso al candidato Iván Cepeda, se le ha olvidado dar un mejor contexto sobre el país que éramos en el 6 de marzo de ese momento y el 4 de febrero. O sea, los falsos positivos estaban pasando. Era un país, las FARC se quería meter en los medios, hacía presión en las marchas. Todo era un país muy distinto, ¿no? No lo podemos mirar con los ojos de hoy, toca mirarlo con los ojos de entonces. La movilización social, cómo se daba, cómo estaba la tensión, ¿no? Entre lo que estaba pasando en la sociedad civil. Entonces, creo que todo eso explica también, en parte, eh, lo que pueden estar arrojando esos polémicos computadores. Y lo otro último es, bueno, cómo se le reclama a un medio la conclusión que está sacando. Si fuera sobre otro medio y no fuera Prensa Rural, ¿no? Si no fuera un medio campesino, si no fuera Semana o fuera RCN el que está mencionado en unos archivos, ¿estaremos haciendo la misma elaboración? O porque me parece que hay una pregunta interesante sobre si la cantidad de veces de aparecer en un documento es lo suficientemente concluyente para decir, ¿no? Si uno hace una aseveración así en un país tan violento contra la prensa, tiene que poderla sustentar mejor, ¿no? Atribuir de una manera distinta dentro del proceso de investigación, o en una fase editorial, pues no incluir una frase sobre la que no hay consenso ni hay evidencia, y que tampoco cambia el rumbo de la investigación, porque si esa frase no está ahí, el resto del artículo es un artículo que abre preguntas sobre un hallazgo de metodología de investigación con un laboratorio científico sobre unos documentos. Y no estaríamos de pronto teniendo esta discusión, que es la que a mí me parece más valiosa, ¿no? Que hablemos de los medios y los medios cuando señalan a otros medios, y lo que eso pues, nos pone a hablar. Claro. Y entonces, profesor Rincón, ¿cuál es su respuesta sobre este caso en particular? Sumándole que pues el candidato no solo está estigmatizando al medio, sino también podría, en caso de que seamos más transparentes y decidamos entonces todos los medios confesar nuestra tendencia política, pues utilizar eso a su favor para decir esto es un ataque político y no dar explicaciones verdaderas por lo que se está cuestionando o por una investigación pues que tiene también un trasfondo. Pues yo creo que sorprenderse de eso, ustedes acaban de presentar dos casos, de una líder indígena que se lanza a estar reelegida en el Senado o algo así, un señor
el número 100 del Partido Conservador, que está acusado de robarse la plata de un lado y se presenta como defensor de donde robó, y dice cuando lo acusan, dice que es persecución política. O sea, técnicamente, digamos, lo dice la W, lo diga la silla vacía, lo digan ustedes el tercer canal, para un político todo es persecución política. Entonces yo no sé dónde está la sorpresa con que él diga. La única sorpresa que me parece interesante es que diga que pues sea evidente. A mí me parece que sí, yo sí, digamos, en eso estoy de acuerdo con él. Yo arrancaría RCN por la noche, iría, son las noticias uribistas de la noche. Néstor Morales y arrancaría, bienvenidos a las noticias duquistas, antipetro del día. Yo haría eso, me parece que eso es un acto realmente de transparencia y que sí habría que hacerlo. Yo creo que eso sí, creo que no hay una estigmatización del medio, dice todos los medios deberían evidenciar su lógica política. Creo que es una cosa de ahí sí la dignificación, o sea, porque se acusó cuando hizo en una columna a RCN de ser uribista, me tendrían que pedir rectificación porque ellos no son uribistas, pero sí practican las ideas uribistas, o cuando yo digo que un medio es petrista, tengo que eso, o sea, cuando yo acuso a RTBC de ser petrista, tengo que pedir rectificación, o sea, cuando acusamos a Semana de Paraca, tiene que pedir rectificación, o sea, me parece que también los periodistas hay veces se creen dignísimos por encima de todo el mundo y tienen que asumir que esto es un juego donde todos aparecen. Y además, en este caso, la silla vacía puso ante la rectificación, no quiso que escribiera en Agencia Rural todos medios orgánicos de la FARC, sino que puso entre paréntesis, eso no significa que todas las personas que hayan publicado en esos medios tuvieran vínculos con la guerrilla. O sea, sí rectificó algo. Todos los medios hacen eso. O sea, si le piden rectificación a Semana, no saca la portada de Semana diciendo rectifico y saca un parrafito así. O sea, de alguna forma, yo lo que creo es que los periodistas nos creemos muy geniales y que todo pensamos que debemos defender nuestro buen nombre, pero de la sociedad no importa. Es como si fuéramos especiales, como si fuéramos únicos. Y por eso nos estamos ganando este odio mediático de todo el mundo. Los medios hoy son actores políticos porque nos usan a favor o en contra en todas las investigaciones. O sea, y como la credibilidad y legitimidad de los medios está tan baja, lo dicen todos los estudios, 70% de los ciudadanos del mundo no creen en los medios, pues a mí me parece que el debate tiene que ir mucho más allá de eso, de si fue o no fue estigmatización, porque entonces todos los medios la pasan diciendo, me están amenazando. No nos quedamos tan grandes ni tan geniales. Ya que mencionó Omar el tema de la credibilidad, hacia ahí quería ir yo con mi pregunta y es, claro, este ejercicio de transparencia que se exige, por ejemplo, a los medios al ser transparentes o ser claros con sus posturas políticas o incluso con las ideologías, si es que las tienen, yo quisiera preguntar y es, ¿cómo afecta eso el ejercicio o en términos de la credibilidad misma de los medios? Porque creo que una cosa puede ser tener una tendencia política o ser transparentes con esa tendencia y otra es que esa tendencia socave mi rigurosidad o socave la forma en cómo yo hago el ejercicio político y los hechos o los factos que uso para informar o para hacer periodismo. Quisiera que ustedes, por favor, si podían darnos su postura sobre cómo afecta esto en esta transparencia que se busca con los medios, su ejercicio como tal y su ejercicio a la hora de buscar credibilidad. No sé, María Paula, si puedes empezar. Yo creo que si nadie nos cree, la crisis es muy grande y es por eso. Es decir, si a los medios no les creemos lo que cuentan, eh, no hay caminos, ¿no? Eso es el bien a cuidar, la credibilidad. Yo creo que los ejercicios de rectificación y demás es el reconocimiento de errores, lo que hace Fidel cada semana con la redacción al desnudo, son ejercicios de reconocimiento, porque esto no es un ejercicio infalible, de reconocimiento de errores, de ajustes, de medidas que hay que reparan un poquito y que conectan a la audiencia con algo distinto a lo que es la información que no sabemos quién hizo y que circula en redes y sobre la que no hay responsabilidad alguna, ¿no? Sobre la que no hay lo que llaman como accountability, ¿no? No hay ningún
no hay ningún esfuerzo ni por la veracidad, ni siquiera por la verosimilitud, eh, sino que simplemente hay una intención de rodar un mensaje por las razones que sean. Entonces yo creo que la credibilidad es el valor y de ese pues entonces emana la transparencia, ayuda a la credibilidad, la relación con sus audiencias, la capacidad de hacer una autocrítica, esa corrección de la que hablaba Omar, por cierto, claro, ¿no? De poner una información extra, de publicar incluso la respuesta que hizo la silla a prensa rural, de poner todas estas documentación, de decir de dónde salió la información, cuál es su fuente, ¿no? De contar un poco el tras bambalinas de los medios, de la investigación o de la nota. Es muy válido las formas en las que una sala de redacción opera y las decisiones que toma, ¿no? En un momento como las elecciones, por ejemplo. Creo que todo eso ayuda a la credibilidad. Creo que el momento electoral, pues esa es la moneda de cambio, ¿no? Creer o no creer en una sociedad polarizada, difícil, ¿no? Difícil porque se vuelve algo muy emocional en lo que uno no siempre está frente a una audiencia que busca la verdad, sino que busca tal vez, ¿no? Que le dé la razón emocional de lo que está pasando, pero, pero no creo que este tipo de asuntos solo se puedan ver como que socavan la credibilidad y ya, ¿no? Creo que pueden ser ejercicios en donde pensamos mejor en cómo es que operan los medios y eso nos hace todavía rescatarles el lugar que tienen en una democracia y eso me parece que es válido, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de medios hoy aquí. Sí, Una cosa profesor. interesante que hay ahí, lo que dice María Paula, en La Silla Vacía hay un artículo de Olga González, súper interesante. Toca aburrirse leyéndolo, es larguísimo, pero Lo explica leímos, un lo poco leímos. la lógica de la Es verdad, información. verdad. Y es la lógica de la información. Es interesante que se haga. O sea, que le digan, ¿qué hice bien mal yo como periodista investigando? ¿Dónde fallé en eso? Porque la pregunta tuya implica que la única defensa que tenemos ante la credibilidad es que tengamos rigor. Y rigor periodístico es muy simple. Periodismo es la cosa más simple. Tenemos que tener fuentes, ojalá diversas y ambiguas. O sea, el 99% del periodismo colombiano se hace con una fuente. Luego, ¿cuándo está el rigor? Ahí fracasamos. Segundo, que tengamos datos verificables. Y todo, te dice la corrupción. Ustedes mismos acaban de informar sobre lo que la señora esta hizo y el señor este hizo, pero no hay un dato verificable de cuánto robaron cada uno. Están acusadas, están insinuadas, ¿no? Tenemos que tener datos, documentos para poder demostrar. Tercero, generar contexto. María Paula dijo, lo que significaron los computadores en esa época es distinto a sacar una información en una campaña electoral. El contexto significa. O sea, de alguna forma el rigor es lo único que nos defiende. En este momento el periodismo colombiano se volvió como iglesias cristianas de políticos. Entonces, cada uno tiene sus creyentes. Entonces, los que odian a Petro escuchan a Néstor y los que aman a Petro escuchan a RTBC, la palabra de Holman, en el nombre del señor Petro. Entonces, de alguna forma, esto se volvió terrible porque en ese espectáculo de cada uno periodista diciendo, yo sí digo la verdad, ese otro no, estamos acusando del demonio, está en otra parte. Yo creo que al periodismo colombiano le falta autocrítica frente a su ejercicio, frente al poder y la forma en que estamos haciendo. ¿Por qué pasó esto? Porque Petro fue la primera vez en la historia que los medios oficiales del establecimiento no comulgan con el presidente. Hasta con Duque comulgaban con él. Entonces no había, como que éramos el mismo club que nos encontrábamos cada noche a comer. Esta cosa, Petro, una de las grandes debacles de Petro, es que acabó con toda legitimidad mediática en Colombia. Entonces, en este momento, todo periodista es igual a todos y todos nos llaman prepagos a todos, a los de la derecha, a la izquierda, al centro, donde estemos ubicados. Entonces, yo creo que la única cosa que nos puede salvar es el método periodístico de rigor. Claro, pero precisamente, profesor Rincón, en ese mismo artículo que usted menciona de Olga González, ella en su adenda dice pues que lo que mencionábamos anteriormente, y es que La Silla Vacía se ha caracterizado, y particularmente Ginette Prieto, que fue quien hizo ese artículo, por investigaciones muy juiciosas previas de este y de otros gobiernos. Y pues que lo que hay que hacer es, por parte de La Silla, reconocer su error, pero que esto, cree ella, pues va más allá de un tema político. Y entonces acá yo quiero insistir es, pues qué tan peligroso es eso de que pensemos que
aunque un medio por una afinidad política está revelando información, está haciendo investigaciones. Entonces, si tienen una afinidad política definida, no pueden hablar, no pueden hacer control al poder de sus mismas tendencias. Pues yo creo que sí, yo creo que mucho. A mí lo que me gustaría es que se diga de frente eso, así como se llama este espacio, de frente. O sea, si yo soy el medio de Gilinski, yo creo que la ciudadanía necesita saber que Gilinski es dueño de Nutresa y es dueño de tal banco y de que desde ahí hablo. Si yo estoy en el tiempo, tengo que decir, esto es de Sarmiento Angulo y aquí estamos defendiendo tal cosa. O sea, me parece que eso no tiene nada de malo y puedes investigar todo lo que quieras, todo lo que tú quieras y que se demuestre. En este caso que estamos hablando, pues la investigación está a la vista, tiene periodismo con fuentes, con datos, con análisis. Me parece que pues, el informe no es ni malo ni bueno, está periodísticamente defendible en unas cosas, en otras puede ser debatible periodísticamente hablando. Y creo que la salida fácil, lo que estoy diciendo es, la salida fácil de todos los políticos hoy es que todo es persecución política y de todos los criminales, esto es persecución política y no pasa solamente por Iván Cepeda, pasa por De la Espriella, pasa por Paloma, pasa por Uribe, pasa por Petro. Entonces, que somos actores políticos, sí, es que tampoco vamos a negar que no somos actores políticos. O sea, cuando hacemos esto, el que tú escojas a María Paula y a mí, en el fondo es político porque escoge dos personas que pensamos de una manera. Si escogieras dos profesores distintos, probablemente lo que estaríamos hablando aquí es distinto porque es político. El periodismo es político en la medida en que participa de la construcción de lo público y la democracia. O sea, nunca podremos negarnos de eso. Y yo creo que eso en Colombia se volvió que hablar de política es de mala educación. Yo creo que hay que rescatar lo político como esa discusión de lo público. Doctor Omar, es que aquí también pues me recuerdan un caso incluso con el mea culpa del Tercer Canal, y es que pues Programar Televisión, quien es el dueño de Tercer Canal y demás, pues antes hace 20 años tenía el noticiero Los López, y antes, como decía el profesor Omar, pues no se veía así como algo mal que dijeran cuál era su posición, su editorial, y ahora que el Tercer Canal, pues para nadie es un secreto que ha defendido pues ideas progresistas, ahora sí lo ven de ese tono, y también va a lo que decía el profesor Omar frente a esa representación cultural, y es que también que algún medio tome esa posición o que de frente diga eso, hace que si yo me identifico como petrista, pues yo solo voy a ver los medios que se identifican como petristas, y si yo me identifico como uribista, solo voy a ver esos medios que se ven como uribistas. ¿Podemos llegar a eso? O si la gente es clara con su editorial y demás, puede que uno vea otra perspectiva de lo que me están mostrando en la noticia. Así que el profesor Omar primero. Yo creo que el periodismo es lo que te defiende, el periodismo que hagas, o sea, independiente de que tú te adscribas a algo, o sea, tu periodismo es el que te va a defender, que la nota tiene que defenderse sola. Uno cuando pone una nota, ustedes hacen una investigación, la ponen en Tercer Canal, la gente la va a ver y tiene que defenderse sola. No tiene que defenderse. Oiga, mira, aquí lo que quise decir, lo que no quise decir. Veamos dos ejemplos. Blue Radio y su pseudo periodismo, porque es una mesa opinando, no hay reportería, no hay nada. Le va bien en rating. RCN es igualmente que Blue Radio y le va pésimo en rating, o sea, no le pega. O sea, la gente, ni los de la iglesia uribista van a ver RCN. Entonces, técnicamente, yo creo que es el periodismo el que se defiende. Semana, yo creo que básicamente lo hacen famoso ustedes los periodistas que lo consultan, pero Semana ya es un medio cero legitimidad y cero credibilidad. Entonces, cada cual hace con ese tipo de cosas un poco elementalmente eso. Y lo que tú dices es cierto. Yo creo que, tristemente, los uribistas se quedan en Blue y no van, o en Semana y no van a otro medio que les parezca que no, y los petristas se quedan en RTBC y no van a otro medio, con lo cual la democracia sale perdiendo, en eso sí sale perdiendo, porque inclusive nosotros mismos, ustedes como periodistas les toca hacer un poco el ejercicio, pero yo, por ejemplo, realmente no consulto muchos medios porque me pongo de muy mal genio por el mal periodismo, ni siquiera por la posición ideológica, por el mal periodismo, porque digo, ¿cómo afirmas eso y no lo demuestras en ningún lado? ¿Dónde me estás diciendo eso? Entonces, yo me pongo de mal genio porque digo,
estás matando el periodismo, no estás haciendo periodismo. Y ese es el debate que usted dice que hay que dar mucho más allá de pues esta pregunta de si los medios deben pues confesar su afinidad política o no. Pero María Paula, justamente Juanita León, la directora de La Silla Vacía, ha publicado esta mañana una respuesta a todo este debate y pues lo que se ha dicho por parte del candidato Iván Cepeda frente a este artículo de la polémica, si podemos llamarlo así. Y ella dice pues que por supuesto que los medios estamos sometidos al escrutinio y digamos que teniendo en cuenta también lo que dice el profesor Rincón, y es que todo es político y no podemos, digamos, abstraer esa parte de algunos medios o de todos los medios, pues sí es un poco injusto decir, dice Juanita, que digan que La Silla está haciendo campaña política disfrazada, que está, digamos que atacando directamente a un candidato. Ahí hay una línea muy delgada, María Paula, y esto, ¿cómo interpretarlo? Pues a mí también me pareció muy interesante la carta de La Silla porque da contexto otra vez y dice que contactaron al candidato para preguntarle, ¿no? Para preguntarle y que el candidato no quiso dar ninguna argumentación extra a que eso ya había sido desestimado y ya está, ¿no? No hubo otra. A mí me surgió una pregunta y es ¿por qué no contactaron a las FARC, a las antiguas FARC? Porque creo que eso también se trata, estar en la vida civil, ¿no? Poder dar cuentas y están ahí, ¿no? Están para también elaborar si es que vamos a retomar historias de aquel tiempo. Mm, Y que La Silla, además, Juanita en su texto dice, no reclamamos inmunidad frente a la crítica. Si el candidato considera que la investigación comete errores, omite contextos decisivos o llega a conclusiones injustificadas, que lo haga con precisión, ¿no? Que también es como un llamado a la generalidad. No es el reclamo inicial desde el periodismo no fue a todo el artículo, fue a un señalamiento contra un medio, no los tres. Luego, la respuesta del candidato parece abarcarlo todo y es que La Silla lo que tiene es un problema de ideología y con eso también otra vez deja de responder sobre lo que le están preguntando y La Silla contesta con un detalle, digamos, de su proceso periodístico, ¿no? Cuando lo buscó, qué respuestas le dio, qué dijo el abogado, ¿no? Cuenta un poquito cómo fue que lo hizo. Y defiende, volvemos a lo mismo de las etiquetas, ¿no? De no llamarlo solamente un medio que está haciendo campaña escondida, ¿no? Y que la crítica frente a la prensa desde el poder es un asunto del que nos deberíamos ocupar, ¿no? En una democracia los medios también son sujetos de críticas frente al poder y el poder de señalarles, pero en qué medida se da esa crítica, ¿no? ¿Cómo se hace señalamiento? ¿No? ¿Dónde estamos elevando la conversación a que no sea solamente una etiqueta y ya? ¿No? Y simplemente nos quedamos en un ataque de polos, ¿no? Sino cuál es sobre qué estándares estamos discutiendo, ¿no? Más en un periodo electoral. Yo creo que esto del escrutinio público hacia ambos, hacia el candidato o la crítica hacia los medios en este contexto es todavía más tensionante, ¿no? Porque no puede dejarse de ver como en una carrera contra el tiempo. Hay que decir que La Silla también está siendo muy crítica con, por ejemplo, Abelardo de la Espriella. Sí, no se podría dejar de lado para responder a lo que dice el candidato, mirar al medio ¿no? Como en una paleta un poco más amplia. Bueno, pues ahí está el debate que es muchísimo más largo y seguramente hay muchas cosas más por decir sobre este tema. Tal vez en otros escenarios en donde pues se pueda también cuestionar ese papel de los medios en todo este tema político y electoral. De todas formas, muchísimas gracias a nuestros invitados, al profesor Omar Rincón y también a María Paula Martínez de Presunto Podcast, pues porque sí es cierto y pues aquí compartimos muchas de sus visiones que pues los periodistas en este momento estamos creyendo que estamos en una burbuja, que somos faros morales, estamos cometiendo muchos errores a nivel de investigación, nos falta rigor y
pues esto es lo que también está llevando a esa crisis y a ese cansancio en las audiencias que, como bien lo mencionaba el profesor Rincón, le pasa mucho a la gente, pues no quieren ver los medios de comunicación porque les da mal genio el mal periodismo que supuestamente estamos haciendo. Entonces, muchas gracias por poder participar en esta conversación y nada, ahí queda entonces abierto este debate. Gracias, María Paula. A ustedes muchas gracias por la invitación y saludos a Omar. Y profesor Omar, muchas gracias a usted también. Gracias, Paola. Y como decíamos, como dijo María Paula, es que además tenemos que hacer tan buen periodismo para que no nos digan que somos actores políticos manipulando. Y eso creo que, por eso el periodismo sigue siendo bello e importante. O sea, el periodismo seguirá existiendo porque a los políticos les molesta el periodismo, sobre todo cuando lo hacemos bien hecho. Así es. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Muchísimas gracias, profesor Rincón. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?